para terminar antes el temario. Bueno, voy a resolver el examen, vamos a resolver el examen 02-2019, el que les había enviado. Recuerden que la clase anterior resolvimos el 01. Yo les pedí que si pudieran hacerlo lo hicieran, vayan verificando opciones nada más o respuestas para ver más o menos cómo les quedó este examen a ustedes. Muy similar al anterior, vean que en este caso nos están pidiendo de la información de la tabla el promedio que obtuvo la asignatura de cívica. Y les comentaba que cuando se involucran porcentajes no vamos a sacar el promedio que siempre hemos hecho, que era la sumatoria de los datos dividido entre el total de datos. No, este promedio es un promedio ponderado. Es más, arriba ustedes les indican que el promedio anual, vean que les dan hasta una pista acá, que el promedio anual se va a obtener de la sumatoria de los porcentajes obtenidos en los 3 periodos. Entonces, como lo habíamos hecho la clase anterior, para poder obtener el promedio final de esta materia, simplemente es multiplicar el porcentaje por cada nota. Ejemplo, en el primero obtuvo un 100, va a tener todo el 20, pero nosotros lo que necesitamos es hacerlo corrido, ¿verdad? Entonces sería 20 multiplicado por 100, 20%, no se les olvide colocar el porcentaje, multiplicado por 100. Eso le vamos a sumar la nota que obtuvo en el segundo periodo, o sea, el porcentaje del segundo periodo, que es un 30, lo vamos a sacar multiplicando el 30% por el 90. Y además le vamos a sumar el 50%, que valía el tercer periodo. No se les olvide colocar ahí el porcentaje, porque si no, no funciona en la calculadora. Y eso le dan igual. Esto va multiplicado, recuerden, 20% por 100, más 30% por 90, más 50% por 80. ¿Cuánto les da eso? A mí me dio 87. Hay alguien que necesita que lo haga en la calculadora. Eso les da 87. No sé si ustedes intentaron en la semana hacer el examen, pero me gustaría resolverlo con ustedes o irlo resolviendo para ya tener 2 resueltos, o sea que yo les haya resuelto 2 y entonces ya podrían ustedes resolver algún examen virtual que yo les envíe en 3 semanas o en la siguiente clase un examen virtual para resolverlo también. Ese yo lo hice, profe, como usted nos dijo. Ajá, sí, yo les pedí que lo hicieran. ¿Les parece que vayamos verificando Sí, claro, profe, para saber si las tuvimos buenas. Bueno, vean otra, 44. Un profesor aplicó un examen a 11 estudiantes de una sección. La siguiente tabla muestra los resultados de las calificaciones. En la primera proposición nos indican que si el grupo de calificaciones hay más de una moda. Recuerden que la moda era el dato que más se repetía. Profe, permiso, ¿me podría decir qué folleto es ese? Este es un examen que yo les compartí el 2019. Recuerden que la clase de hoy son repasos generales de estadística probabilidad. Creo que hay gente de los lunes también que yo los invité. Ojalá estén asistiendo hoy también todos los viernes porque vamos a estar repasando lo que es la estadística probabilidad. Gracias, profe, ya lo encontré. Ok. También si quisieran repasar la estadística probabilidad los sábados sería de 11:30 más o menos a 1:30 todos los sábados. Si pudieran repasar esa parte o ingresar, me piden el enlace por aparte en un mensaje privado, yo se los envío para que puedan ingresar los sábados es la misma resolución, ¿verdad? Pero si alguno no pudiera asistir un viernes y quiere asistir los sábados de 11:30 a 1:30, ahí vamos a estar viendo también estadística probabilidad, resolución de exámenes.
Y en la mañana de 8 a 11:30 estaríamos viendo el tema de el que estamos viendo, funciones, que con ustedes serían los lunes en la noche. Espere, disculpe, ¿a qué hora serían los sábados la parte de estadística y probabilidad? De 11:30 a 1:30. Ok. Pero igual, lo que yo veo el viernes lo veo el sábado, pero digamos, si alguno no pudiera asistir un sábado y puede asistir no pudiera asistir un viernes y puede asistir un sábado, perfecto. Y si quiere asistir a los 2 días, mejor. Vean, la moda, el dato que más se repite, hay 392. Y nada más, ¿verdad? Yo no veo otro valor, el 93 se repite 2 veces. Ahí hay otro, el 96, vean. Cuidado aquí porque está engañoso esta. Tenemos 92 una, 92 2 y 93 3 veces. El 96 1, el 96 2, 96 3 veces. Quiere decir que esa proposición es verdadera porque sí hay más de 2 modas, que serían el 92 y el 93. Recuerden que puede haber, no, en algunos casos, se pueden haber una moda, 2 modas, 3 modas, sucesivamente. En este caso tenemos 2 modas que corresponde al 92 y al 96. Se repite igual condiciones, igual cantidad de veces. El 93 solo se repite 2 veces, entonces ya ahí queda fuera. La mediana, bueno, los que tienen la calculadora nueva pueden presionar menú 6.1, ingresar esos datos y obtener, ingresar los datos, ¿verdad? Así como están. Opción 3, flecha hacia abajo y se van al dato que dice mediana. Es más, este ejercicio es apenas para que con el primer resultado, vean que la tercera proposición dice que si la media aritmética es 95, entonces los que tienen la calculadora 9 pueden ingresar los datos y ya van a tener ahí la mediana y la media aritmética. Recuerden que la media aritmética, la X con la rayita arriba, es el primer dato que sale en la calculadora, después de haber presionado opción 3. Pero para los que tienen la calculadora gris, vamos a tener, recuerden que ordenar los datos. Tenemos que ordenar los datos. Cuando nos hablan de la mediana, hay que ordenar los datos. Ahí no están ordenados, tengan cuidado, ¿verdad? Esto no está ordenado, entonces, para efectos de la mediana, vamos a ordenar los datos. Va a ordenar, Profe, sí. disculpe, para ponerlos en la nueva se pone menú 6.1 y para ir poniéndolos, separándolos. Entonces usted va digitando los 96 y se va moviendo con el igual. Igual. 96 igual, 92 igual, 92 igual, 93 igual, 98 igual, 92 igual, sucesivamente. Yo lo hice a mano, pero no sabía que se podía hacer en la calculadora. Sí, en la nueva, es por eso, digamos, a veces, la nueva lo que tiene es eso, que les pueden sacar la mediana y la media aritmética, y en función cuadrática les puede sacar el vértice de una vez, pero es lo único que tiene adicional que les puede ayudar la nueva, ¿verdad? Entonces, si la tienen en un tipo de ejercicio es valioso. Y si ustedes les da miedo activar el menú 6.1, piensan que se van a equivocar y luego no pueden salir de ese menú, bueno, hagámoslo a pie, no importa, no hay problema. Vean que el 92 aparecía 3 veces. Voy ordenando. Luego, era el 93 2 veces. ¿Quién sigue? Por ahí, 93 2 veces. 96. 26 3 veces. 96 3 veces. Luego, un 97. Un 98 y un 100. Un 98 y un 100. Ahí están los datos ordenados para los que tienen la calculadora gris. No es difícil esto, ahora así que lo único que tienen que saber es que había que ordenar los datos para sacar la mediana. Estamos sacando la mediana. Son 11 Profe, datos. profe, y en la nueva, cuando ya los puse todos, ¿cómo saco la mediana? Aquí vea. Aquí está esta tecla, vea, si me está observando en pantalla, esa que estoy tocando aquí. ¿Sí? Y presiona esa tecla, opción y el 3. Y se les prendieron un montón de datos, ¿verdad? Sí.
Entonces el primero que dice X barrita es el promedio. Ajá, Ahora presione flecha hacia abajo ujú, y le sale abajo unos que dice cuartil 1, med, MD, ajá, ¿verdad? ajá, cuartil 1, mediana y Ajá, y cuartil 3. 3. Entonces ahí ya tiene. El primer dato es el promedio y eso con flecha abajo, la que dice med, es mediana. Gracias, profe. Con gusto, vean. Habían 11 datos, entonces había que descartar uno a la izquierda, uno a la derecha, uno a la izquierda, otro a la derecha, uno a la izquierda, otro a la derecha, izquierda, derecha, derecha, hasta llegar al centro. Aunque si habían 11 datos, ustedes podrán decir, bueno, descartamos 5 a la izquierda, 5 a la derecha, me queda uno en el centro. ¿Quién es la mediana? El 92. Eso es la mediana. La mediana corresponde a 92, no, perdón, a 96. 96, profe. Ajá, 96, no a 92. ¿Cuál era la trampa? Vean, que si ustedes no ordenaban los datos, les iba a quedar el 92, porque si yo eliminaba aquí 5 a la izquierda y 5 a la derecha, me queda el 92 en el centro. Y esa era la trampa, que no ordenaran los datos. Para la mediana hay que ordenar estrictamente los datos, de menor a mayor. Ahora, para efectos de la media aritmética, los que tienen la calculadora gris, es sumar todos los datos y dividirlos entre el total de datos. Yo lo haría así, bueno, 92 más, bueno, 96 era. Pueden sumar el ordenado o el que nos dieron arriba en la tablita. Entonces podría ser 96 más 92. Yo lo haría así por 2, pero bueno, más 92 más 93. Recuerden que el concepto es la suma de los datos dividido entre el total de datos. Más 98. Lo habíamos hecho en fracción también. 92 más 100 más 93 más 97. 96 dos veces. Le damos igual primero y luego lo dividimos entre la cantidad de datos que eran 11. Y eso da 95. Quiere decir que el promedio sí es 95. Por lo tanto, esta proposición es verdadera. La primera también es verdadera, pero la segunda es falsa. De ellas eran correctas la 1 y la 3. Sí, estamos de acuerdo con esa. Sí, profe. Sí, Esta es propiamente del promedio. Ya sacamos promedio, ¿verdad? Pero esta es propiamente de promedio. Pero de promedio de datos agrupados. Recuerden que los datos agrupados, lo que nosotros tenemos que hacer es, datos agrupados, es primero sacar el punto medio de los intervalos. Perdón, entre las horas son los intervalos. Era lo que le llamamos PM, punto medio. Y el punto medio se obtenía de la sumatoria de esos dos valores del intervalo. A esto lo que se le llama intervalos. Bueno, ya vimos intervalos en funciones. Esto es lo mismo que digan de 4 menos de 6. Es como que nos hubieran dicho de 4, a menos de 6, abierto en 6. Es lo mismo, nada más que lo dieron escrito con los valores y palabras, ¿verdad? La misma situación, pero aquí necesitamos sacar la mitad de ellos. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar 4 y 6 y lo dividimos entre 2, porque el punto medio se llama mitad. Entonces la mitad siempre va a ser dividida entre 2, por eso es que lo dividimos entre 2. Es más, son dos datos, por eso es que se suman y se dividen entre 2. Es un mini promedio lo que sacamos, o es el promedio de cada intervalo. Eso les da 10 entre 2 da 5. En la otra, 6 y 8, 14 dividido entre 2, 7. 8 y 10, 18 dividido entre 2, 9. Aquí tenemos los de color azul, son los puntos medios de cada intervalo. Y la cantidad de amigos, o sea, la frecuencia era 2, 3, 5, que de ahí vamos a sacar el total. El total me lo da la frecuencia, en ese caso de amigos, que da un total de 10. Recuerden que el promedio es la sumatoria de todos los datos dividido entre el total de datos. El total de datos es la frecuencia, en ese caso cantidad de amigos, que son 10. Pero para poder sacar ese promedio tenemos que involucrar el punto medio, o sea, de nada nos sirve
sacar el punto medio si no lo involucramos. ¿Qué significa? El 5 hay que multiplicarlo por 2. Así, 5 multiplicado por 2. Le sumamos el 7 multiplicado por 3. Y le sumamos el 9 multiplicado por 5. Todo eso, aquí sí yo les recomiendo que digiten la tecla fracción. Aquí tampoco les recomiendo que lo hagan en la nueva porque tendrían que activar 2 columnas y eso de 2 columnas se les puede hacer un enredo. Entonces, todo dividido entre 10. Mejor les recomiendo que lo hagan a pie. O lo hacen seguido, le dan igual y luego dividido entre 10. 5 multiplicado por 2 más 7 multiplicado por 3 más 9 multiplicado por 5. Todo dividido entre 10. Y eso dice que les da, presionando la tecla C, 7,6. A la compañera que activó el menú 6.1 o que está en el modo estadístico, recuerde borrar con AC y luego presionar menú 1 para salir del modo donde estaba. Borrar con AC. Ajá, digamos, si usted quiere salir Ajá. de ahí, entonces borra con AC y luego presiona menú 1. Gracias, profe. Con gusto. Bueno, claro, ese ejercicio, ¿verdad? Yo espero que con estas estos repasos de este tema ustedes vayan a lo seguro de ese examen. Recuerden que el día del examen empiecen a resolver el examen de la pregunta 43 a la 60. No se pongan a resolver desde la 1 en adelante. Primero de la 43 a la 60. Aquí vamos a responder la 46, la 47 y la 48. Si nos sobrara tiempo hoy, entonces yo les activo ahí un examen virtual y lo vamos haciendo. Ustedes les voy dando el tiempo y lo vamos haciendo. Igual ahora les voy a compartir más exámenes del 2020, ya para trabajar los del 2020. Nos estaría quedando pendiente de estos exámenes la parte de geometría y la parte de funciones. Que la parte de geometría, no sé si podríamos sacar ahí una clase. ¿Qué les decía por acá? De esta información vamos a obtener el recorrido intercuartílico. Recordemos que el recorrido intercuartílico es una fórmula que ustedes tienen que aprenderse. No se las van a dar en el examen. Hay que memorizar. ¿Cómo obteníamos el recorrido intercuartílico? Que lo habíamos dicho que era RI. Era el cuartil 3, le restábamos el cuartil 1. Así de fácil. Lo único que tienen que saberse es la fórmula. Y nos están preguntando el recorrido intercuartílico del departamento de mercadeo. El departamento de mercadeo sería la primera, ¿verdad? En este caso estaríamos hablando del Q3 que es 41 y también el Q1 que es 30. Simplemente restamos los dos y ya. No, una pregunta como esa no la pueden perder, al menos de que no recordaran la fórmula, ¿verdad? A 41 le restamos 30. Eso les da 11. 47. Una cosa es recorrido intercuartílico y otra cosa es recorrido simple, normal. El recorrido, que es lo mismo que variabilidad, es máximo menos mínimo. Máximo menos mínimo, ese es el recorrido. Y nos están hablando del departamento de informática. Vean que este examen estaba apenas para repasar todos esos términos. Tenemos por acá de informática el máximo con un 44 y el mínimo con un 18. O sea que a 44 le vamos a restar 18 de informática. ¿Cuánto les dio eso? 26. 16, profe. 16. $48, se responde la misma, dice. El recorrido intercuartílico del departamento de contabilidad es igual que el de secretariado. Vamos a involucrar ahí dos departamentos. Recorrido intercuartílico, recuerden que es Q3 menos Q1. Que conta el Q3 es 34 y el Q1 22. O sea, 34
le restamos 22. Y en secretariado sería a 40 le restamos 28. ¿Cuánto les da 34 menos 22? Las dos dan 12, profe. 12. Ambas dan 12. ¿Es igual? Sí, sí es igual. Entonces la proposición es verdadera. Dice que hay evidencia que en los datos del departamento secretariado son más variables que los de conta. No sé si interpretaron esta palabra, variables. No habla de variabilidad relativa, solo variables. Es lo mismo que variabilidad, variables. Más variables es lo mismo que variabilidad o es lo mismo que recorrido. Si nos hubieran dicho variabilidad relativa, entonces ya tiene que ver con el coeficiente de variación. Pero esto solo es variabilidad, más variable. O sea, variabilidad es lo mismo que recorrido. Entonces tendríamos que sacar el máximo menos mínimo de secretariado y el máximo menos mínimo de conta para ver cómo es el comportamiento de ambos. Pero habla que si el secretariado es más variable que el de conta. Entonces vamos a ver por acá, secretariado es el último. Máximo menos mínimo, 52 le restamos 24. A 52 le restamos 24. Y el de conta sería a 42 le restamos 19. ¿Cuánto les dio 52 menos 24? 28, profe. ¿Y cuánto les dio 42 menos 19? 23. Ahora, cumple que es más variable secre que conta. Ambas son correctas. Ok, continuemos. Dice por acá en la pregunta 49, 50, 60. Bueno, ya esto es como de interpretación. Es el diagrama de cajas y bigotes. Por acá tenemos dos diagramas, dos cajas, primer semestre, segundo semestre. La primera proposición de la 49 dice que si la calificación mínima del primer semestre es menor que la del segundo. Aquí solo tenemos que verificar los dos mínimos. Mínimo del primer semestre y mínimo del segundo. Eso es lo que tenemos que verificar acá. Mínimo del primer semestre y mínimo del segundo. ¿Qué dice? Que la calificación mínima del primer semestre es menor que la mínima del segundo. Y eso es una proposición verdadera. Porque 50 es menor a 60. Mínima es lo mismo que mínimo. En la segunda proposición nos dicen, vean como la de recorrido intercuartílico, que si el recorrido intercuartílico de las calificaciones del segundo semestre es mayor que la del primero. Entonces ahí andan muy parejos, ¿verdad? Entonces es mejor que hagamos las restas. Segundo semestre y primer semestre, en ese orden. Entonces, dice que es mayor el segundo que el primero. En el segundo, a 90 le restamos Q3 menos Q1, recuerden. A 90 le restamos 70 y en el primero a 80 le restamos 60. Este nos da 20 y este también nos da 20. Dice que era mayor el del segundo. El segundo era mayor al primero, por lo tanto es falso. Solo se cumple en la primera proposición. Ahora tenemos la pregunta 50. ¿Qué dice la pregunta 50? De la misma información de arriba. Leámosla primero y nos vamos después a arriba. Con certeza, en cada semestre hubo al menos una calificación final de 80. Vamos a ver. En cada semestre hay una calificación de 80. No. Falso, ¿verdad? Porque las calificaciones solamente se van a tomar en cuenta lo que son mínimos y máximos. Son las que nos permiten ver las calificaciones exactas, que corresponden a calificaciones, solo se toma en cuenta mínimo y máximo.
y ese 80 está ubicado en un cuartil. Son datos procesados, entonces no me sirven como una nota. Recuerden que es que el mínimo es un solo dato y el máximo es un solo dato. Por eso es que la certeza que tenemos que las calificaciones sean el mínimo y máximo es por eso, porque es un único dato. En cambio, los cuartiles podían ser dos datos que ese 80 podrían salir de otros dos valores que ni siquiera eran 80. Puede ser que los dos eran 80, pero puede ser que existían otros datos que no eran 80, igual me va a dar 80, ¿verdad? En la sumatoria de entre dos. Pero bueno, no nos compliquemos, solamente se toma en cuenta el mínimo y el máximo para saber si en cada semestre hubo alguna calificación de 80. Y luego dice que en cada uno de los semestres, al menos un 25% de las calificaciones finales se ubicaron entre 70 y 80. Recordemos que acá cada espacio equivale a un 25%. Habla de que si un 25% de los datos se ubicaron entre 70 y 80, veamos a ver el primer semestre. Primer semestre es la distancia que hay de la mediana al cuartil 3. ¿Hay un 25% en ese rango? Sí. Sí. Y el otro corresponde desde el Q1 a la mediana. Es que no decía de dónde nos ubicáramos. Vean, dice, en cada uno de los semestres al menos un 25 de las calificaciones finales se ubicaron entre 70 y 80. Bueno, no es que dice que calificaciones finales se vayan al final de la, ¿cómo se llama esta? De la caja. No es eso. Es que el título correspondía a calificaciones finales. Por eso es que les dicen calificaciones finales. No significa que ustedes se van a ubicar aquí en la última parte. Eso no. Lo que tenemos que buscar es que si en las dos cajas hay rangos donde cumpla que un 25% va de 70 a 80. Y en la primera se cumple la mediana el cuartil 3 y en la segunda se cumple el Q1 a la mediana. Entonces es verdadero. Que hubo al menos una calificación final de 80, ahí no se aplica. Es que habla en cada uno de los semestres. Pero en cada Ajá, en uno... cada semestre. Ajá, entonces en el primer semestre sí hubo hubo un 25% que las calificaciones iban del 70 al 80. En el primer semestre, ¿verdad? Calificación final de 80, Ah, esa ok, donde ok. usted dijo que solo se tomaba en cuenta el mínimo y el máximo. Sí, ya lo entendí. Es que estaba en la segunda proposición. No, el 80, ¿dónde está ubicado el 80? En un cuartil 3 y en la mediana. Pero hablaba de... Sí, en cada uno de los Que semestres. en cada semestre hubo al menos Ujú. una calificación final de 80. Estos datos que están aquí, correspondientes al Q1, mediana y Q3, nunca los va a tomar como una calificación exacta. O sea, esos datos corresponden a calificaciones, pero con certeza tenemos la certeza que a esa persona sacó un 60. No, no hay la certeza. Porque recuerden que yo les explicaba que yo puedo sacar un 60. ¿De dónde pudo haber salido este 60 el cuartil 1? Bueno, hablemos del 80, que es el que me están diciendo, ¿verdad? Si habían dos notas de 80, ya aplicando todo el método para sacar el cuartil y el asunto, lo sumamos, lo dividimos entre 2 y eso da 80. O sea, ahí puede ser que sí, eran 80 originalmente, para haber sacado el cuartil 3 que da 80. Pero también pudiéramos hacerlo así, vean, si yo coloco un 60 y un 120, bueno, 120 no, porque ya habla de calificaciones, hablemoslo un poco más real. Si yo hago un 70 más un 90, ¿cuánto suma eso? Divide entre 2, también da 80. ¿Lo ven? Ajá. Entonces, puede ser que sí había una situación de calificaciones de 80, pero puede ser que no. Entonces no tenemos la certeza. Ya. Ahora, ¿por qué tenemos la certeza que el mínimo y el máximo sí nos va a dar una calificación exacta? Porque ¿qué es el mínimo? Un único dato. O sea, para sacar el mínimo nosotros no necesitamos procesar el mínimo ni el máximo. El mínimo es el menor de todos los datos y el máximo es el mayor de todos los datos.
Por eso es que la certeza lo hacemos con el mínimo y el máximo para saber de una calificación de esas personas. Solo mínimo y máximo. Sí, ahora sí entendí. Ajá, Gracias, profe. con gusto. Ahora vamos a ver aquí, entonces dijimos que la 50 es solo la 1. Dice la 51, el recorrido de las calificaciones, vean, recorrido de las calificaciones en el primer semestre es mayor que el segundo. Vean, en este caso, no es Profe, necesario. Ah, la 50 no era la 2. Es solo la 2, ¿qué sí. marqué yo? La 1. Está bien, gracias. Vean, sí, solo la 2. Estoy aquí un poco desubicado. Solo la 2, ¿verdad? Gracias ahí por la corrección. Vean la 51. El recorrido de las calificaciones, recorrido máximo menos mínimo. Recuerden que estas cajas están hechas para hacer el cálculo visualmente, no es necesario que vayamos a hacer una operación y obtener resultados, no, porque nosotros lo podemos ver desde aquí, vean. ¿A qué se le llama? Dice el recorrido de las calificaciones es mayor en el primero que el segundo. ¿A qué se le llama recorrido? A la diferencia que hay entre el máximo y el mínimo. Eso es recorrido, diferencia que hay entre máximo y mínimo. Y nosotros, de acuerdo a los valores que hay acá, podemos sacar una conclusión sin necesidad de hacer ninguna diferencia. Vean el primero, es de 50 a 95. Y el segundo va de 60 a 100. ¿Cuál es más largo de los dos? Sin sacar cálculos. El primero. El primero, a simple vista, el primero es más largo porque va desde 50 a 95 y el otro va de 60 a 100. Entonces, de una vez yo sé que es más variable el primer semestre, o sea que el recorrido es más variable en el primer semestre. O hay más recorrido en el primero porque va a haber mayor distancia. Que si se sienten inseguros en hacerlo de esa manera, bueno, entonces pues sí van a tener que hacer cálculos. ¿Cuáles cálculos? A 95 le restamos 50 y a 100 60. Pero ya eso ustedes lo deciden, pero si lo pueden hacer visualmente, lo hacen visualmente. A 95 le quitamos 50, ya si quisieran hacerlo con un cálculo. Primer semestre, 5 le restamos 50. Segundo semestre, a 100 le restamos 60. Si se sienten más cómodos haciendo el cálculo, bueno, háganlo de esta manera. Este les dio 45 y este les da 40. Dice que el recorrido de las calificaciones del primer semestre es mayor que el segundo. Bueno, eso es verdadero. 45 es mayor que 40. Ojo en la segunda proposición. Hay total certeza de que en el segundo semestre hubo al menos una nota de 60, pero no se puede concluir lo mismo para el primer semestre. Vamos a ver. De una vez a ustedes les hablan de una nota, ¿en quién van a pensar? ¿O quién tienen que Solo en imaginarse? el mínimo y en el máximo. Mínimo y máximo. Es más, ahí ya tenemos los mínimos y máximos. ¿Los vieron arriba? Primer Sí. semestre, el mínimo y máximo era 50 y 95. Segundo semestre, 100 y 60. Entonces, ¿qué dice? Hay total certeza que el segundo semestre hubo una nota de 60, pero no se puede concluir lo mismo en la primera, en el primer semestre. ¿Es verdadero? Hay un 60 para el segundo semestre, pero aquí no había un 60 en lo que corresponde al mínimo y al máximo. Es verdadera. Si quieren ver los datos, vamos arriba. Hay total certeza que hay una nota, hay una calificación de un 60 en el segundo semestre. Sí, ¿quién es esa nota? El mínimo. Pero no se puede concluir en el primer semestre. Es verdadero, no podemos concluir en el primero porque en el primero el mínimo es un 50 y el máximo es un 95. Sí sucede en el segundo, pero en el primero no, es lo que les quieren decir. Por lo tanto, la proposición es verdadera. Ambas son verdaderas, todo el diagrama. Luego tenemos por acá las 52 y 53. Habla que en una clase de noveno año hay 14 varones y 18 mujeres. La media aritmética de las masas de ellos, o sea, de los hombres, es 58.
Entonces aquí tenemos una media aritmética, que es lo mismo que promedio, en los hombres de un 58. Mientras que ellas, la misma media aritmética, es de 48. En ese mismo orden dice que las desviaciones estándar de cada grupo es en el mismo orden. ¿Qué es el mismo orden? Hablaron primero de ellos. Entonces, ellos tienen una desviación de 3. En ese mismo orden. Es como decir respectivamente. Primero los hombres, después las mujeres. Y 5 corresponde al de las mujeres. En el orden que marcamos el promedio, o sea, la media aritmética de los hombres y mujeres, en ese orden está la desviación. La primera desviación es de los hombres y la segunda de las mujeres. ¿Comprenden eso? Sí, profe. Ahora dice, por otro lado, se tienen los datos de 5 estudiantes del grupo y entre paréntesis sus respectivas masas. Juan tiene una masa o un peso de 70 kilogramos. ¿Qué será todo esto que viene acá? Esto de que Juan tiene un peso de 70, de que José tiene un peso de 64, de que María tiene un peso de 64 y que Ana tiene un peso de 60. ¿Qué es esa información? Los datos. Los datos. Perfecto, los datos. Esa parte verde son los datos de cada uno de ellos. Entonces dice, en términos relativos, la masa de Juan es superior que la de Rita. ¿Qué hacemos ahí? Es de posicionamiento, ¿verdad? Porque si yo quiero saber que si Juan tiene mayor masa que la de Rita, eso es de posición. En ningún lado decía posición relativa, ¿verdad? Pero hay que concluirla de esta manera. En términos relativos, la masa de Juan es superior que la de Rita. Para saber si la masa de Juan es superior a la de Rita, eso es de posición. Entonces lo que tenemos que sacar es la posición relativa de Juan y Rita, ¿verdad? Y la segunda habla de que si en términos relativos son más variables las masas de las mujeres que de los hombres. Bueno, en la segunda proposición es de coeficiente de variación. Recuerden, variabilidad relativa. Esto es como decir variabilidad relativa, es coeficiente de variación. Pero nos están indicando la comparación que si es más variable el de las mujeres que el de los hombres. Esto es coeficiente de variación. Pero el de arriba, donde tenemos que comparar las masas de esas personas, eso es posición relativa. Entonces saquemos la posición relativa para Juan y Rita. Posición relativa para Juan y posición relativa para Rita. PR. Recuerden que esa fórmula viene en el examen, como dijo la compañera, es el dato, la posición relativa era el dato, menos la media o promedio, dividido entre la desviación estándar, y esa fórmula se las van a proporcionar en el examen. Y con respecto al coeficiente de variación, eso era desviación entre la media o promedio y multiplicado por 100, otra fórmula que también les van a dar en el examen. Las dos. Que aquí se venía enredada la interpretación porque, bueno, la segunda no, la segunda está como casi ahí todo. Porque dice, en términos relativos es más variable. Variabilidad relativa. Era lo mismo que coeficiente de variación. Y arriba sí es, arriba no hay que sacar coeficiente de variación porque es la comparación de los pesos. Y la comparación de los pesos es saber si este tiene mejor peso que el otro. O este tiene más peso que el otro. Eso es de posición. Entonces la primera proposición aplicamos la posición relativa. Y en la segunda proposición vamos a aplicar la variabilidad, el coeficiente de variación. Entonces, el dato, ¿qué era el dato? Lo que pesó esa persona. Estamos hablando de Juan. Juan pesó 70. A 70 le restamos la media de los hombres porque él es un hombre, o sea, un 58. Y lo dividimos entre la desviación estándar de los hombres, que es 3. Mientras Rita, que es una mujer, Rita que pesa 65, le vamos a restar la media de las mujeres, que la media de las mujeres es 48. Y lo dividimos entre la desviación de las mujeres, que es un 5.
¿Cuánto les da esos en fracción? 70 menos 58 y entre 3, 4, ¿verdad? 4. Y la otra les dio 3,4. Sí. Comparamos. ¿La masa de Juan es superior que la de Rita? Sí. 4 es superior a 3,4, es verdadero. Con respecto a la segunda proposición, ¿qué vamos a hacer en esa segunda proposición? Aplicar la fórmula del coeficiente de variación. Coeficiente de variación, y este era de posición relativa. Comparamos que si el de las mujeres es más variable el de las mujeres que el de los hombres. Entonces vamos al de las mujeres, siguiendo la fórmula, desviación entre media por 100. Desviación de las mujeres, 5. Media de las mujeres, 48. O sea, 5 entre 48 por 100. Coeficiente de variación de las mujeres. 5 entre 48 por 100. 10.41. 10,41. Coeficiente de variación de los hombres. Tiene que ver con igual la desviación de los hombres entre la media por 100. 3 entre 58 por 100. Respondamos. En términos relativos, ¿es más variable el de las mujeres que el de los hombres? Verdadero. El de las mujeres da 10,41 y el de los hombres... Vean, apenas sale la pregunta de esto, de coeficiente de variación y posición relativa, lo que sigue es el tema de probabilidad. Esa es la división de estadística. Ahí termina estadística y lo que continúa después de esas preguntas es probabilidad. La pregunta 53. ¿Qué dice la pregunta 53? En términos relativos, la masa de José es superior a la de Ana. Y en términos relativos, la masa de José es igual a la de María. Entonces, esto significa, como vamos a comparar masas o pesos, eso es posición relativa. En ambos casos hay que sacar la posición relativa. Entonces, vamos a sacar aquí de una vez la posición relativa de José, la posición relativa de Ana y la posición relativa de María. De una vez de los tres y luego hacemos la comparación de lo que dice la proposición superior. Entonces, José. Para saber José, tenemos que irnos acá arriba para saber cuánto era el peso de José. José era un 64. Ese es el dato de José. Vamos a sacar los tres datos de una vez. De Ana. Ana tiene un 60. Y María, luego le vamos a restar la media de los hombres. Recordemos que la media de los hombres es 58 y la desviación es 3. Entonces aquí, menos 58 porque José es un hombre, dividido entre la desviación que es 3 de los hombres. Mientras que el de las mujeres, la media es un 48 y la desviación es 5. Entonces, en ambas le restamos 48 y lo dividimos entre 5. A María, como es mujer, también le restamos 48 y lo dividimos entre 5. ¿Cuánto les da la primera? 64 menos 58 y entre 2, 3. 2. 2. 2. En la de Ana, 2,4. 2,4. Ahora sí, comparemos. Dice la primera, José tiene superior masa que Ana. Es falso. José tiene un 2, Ana tiene 2,4. Por lo tanto es falso. Y en términos relativos, la masa de José es igual a la de María. José tiene igual masa que la de María. También es falso. Ahí termina el tema de estadística en ese examen. ¿Qué sigue después de esto de estadística? Que es la última pregunta ahí. Cuando la división es, siempre yo les digo, la división es, me sale la pregunta de coeficiente de variación o posición relativa. Lo que sigue después de ahí, todo es probabilidad. Observen. Ya aquí me hablan de probabilidad. Ya ahí no es nada de estadística. Pregunta 54, 55, 56. Dice que el espacio muestral está dado por E y son todos los números que van del 1 al 11.
el espacio, no, el evento A es obtener un número divisible por 2. Y ahí están ahí abajo, vean, si ustedes quieren sacarlos del espacio y mostrarlos, bueno, los sacamos de 2 en 2. Pero está en el círculo de la A. ¿Qué números están en el círculo de A? Todos los que son divisibles por 2, aquí en este diagrama. Aquí están, vean, este círculo naranja que abarca todo A son el evento A, aquellos números divisibles por 2. Pero a veces es como más fácil interpretar nosotros cada evento antes de estarlo viendo ahí abajo. Entonces es como más fácil a veces, perdón. Entonces aquí colocamos 2, 4, 6. ¿Qué son números divisibles entre 2? Van de 2 en 2. Aquellos que se pueden dividir entre 2, de los que tenemos aquí sería el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Ese es el evento A, que son estos mismos números que están aquí. Pero a algunos se les hace más fácil hacerlo directo arriba y después comparar. Obtener un divisible por 3, bueno, de 3 en 3, aquí sería 3, 6, 9. Hasta 9 nada más. El evento B no lo tenemos representado ahí, en ese diagrama, porque solo está A y C. Y dice que C es obtener un número mayor o igual que 6. O sea, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Son estos que observan acá. Y todo el rectángulo es C. Entonces, dice la primera proposición, o sea, la primera pregunta. ¿Con qué nos encontramos en la pregunta 54? Nos estamos encontrando, yo creo que ya están familiarizados con esta fórmula. ¿Quién es esta fórmula? Cuando es, Correcto. ajá, Esa es la es verdadera cuando los conjuntos no hay iguales. Exactamente. Es verdadera. Bueno, corta, ¿verdad? Es la fórmula corta. Es verdadera cuando entre los conjuntos no hay iguales, exactamente. Es verdadera cuando en los conjuntos, esos que mencionan ahí, el A y el B, no hay iguales, no existen iguales entre ellos. Entonces lo que nos queda es ir arriba y observar A y B para verificar que no hayan iguales entre A y B. Ajá, sí. Con solo uno igual que haya, ya es falso. Es falsa. 7, 8, 9, Es falsa porque vean, nosotros andamos buscando que para que sea verdadera la fórmula... Profe, pero si es corta, siempre va a ser verdadera. No. Es que digamos, corta es verdadera cuando no... Aquí me comí varias cosas, vean. Cuando entre los conjuntos no hay iguales. Ajá, cuando entre los conjuntos no hay iguales. Es verdadera cuando no hay iguales. Pero ya saben que voy a cortarlo ahí, pero está muy bonita la frase. Cuando entre los conjuntos no hay iguales. Perfecto, es eso. Pero vean, no es que si yo veo la corta y ya es verdadera, no. Cuando, o sea, yo tengo la noción. ¿Cuándo es verdadera esa fórmula corta? Cuando entre los conjuntos no hayan iguales. Entonces es lo que vamos a verificar. Que no hayan iguales entre A y B. Para que sea verdadera, ¿verdad? No hay iguales entre A y B. Sí, sí, hay el 6. Si hay, entonces la corta no puede ser verdadera aquí. Porque como hay iguales, no es verdadera. Para que sea verdadera entre los dos conjuntos no pueden haber iguales. No sé si a la compañera le queda claro. Si no hay iguales es verdadera. Y si hay iguales no es verdadera. Ok. Dice, el complemento de C. Gracias. Bueno, alguien me habló por ahí. C, ese sí lo podemos sacar aquí muy fácilmente. C es esto. C está dado por todo este conjunto de acá abajo. Este diagrama sí me sirve para sacar el complemento. C es ese círculo naranja. Eso es C. ¿Quién era C? Los mayores iguales que el 6. ¿Quién es el complemento? Todo lo que no sea C.
O sea, para sacar el complemento debemos eliminar los valores que estaban en C. Porque el complemento no puede llevar ningún valor que tuviera C. Sería del 1 al 5. También lo podíamos sacar acá arriba. ¿Quién era C? Todos los mayores iguales que 6. Entonces en el espacio muestral quitemos todos los mayores iguales a 6. ¿Quiénes quedan? Del 1 al 5. Esto sería el complemento, lo que no es C. ¿Comprenden? Y aquí dice que si el complemento era el 1, 3 y 5. No, el complemento de C eran los valores 1, 2, 3, 4 y 5. No solamente el 1, 3 y 5. Por lo tanto, esta proposición es falsa. Complemento de C, todo lo que no correspondan a elementos de C. O sea, el 1, 2, 3, 4 y 5. Siguiente pregunta, 55. Tenemos la interpretación aquí de ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Esta es la simbología que tienen que dominar porque Intersección. intersección. ¿Cuándo una intersección da 0? Cuando no hay iguales. Cuando no hay iguales. Intersección da 0 cuando no hay iguales. Es similar a la otra, la corta. Intersección da 0 cuando no hay iguales. Entonces lo que tenemos que verificar para que esta proposición sea verdadera es que entre B y C no existan iguales. Vamos a ver. B y C. Arriba. B y C aquí. B y C, los dos últimos. B y C. Divisibles por 3 mayores o iguales que 6. Para que dé 0 no deben haber iguales. Pero está el 6 y el 9 igual. Es falso. Es falsa. Repito, para que dé 0 no pueden haber iguales entre B y C. Pero sí lo hay. Por lo tanto es falsa. Nos presentan la siguiente fórmula. ¿Quién es esa fórmula en la segunda proposición? Esa es cuando La larga. Esa hay es la iguales. larga. Exactamente, la larga. ¿Cuándo es verdadera la larga? Es verdadera cuando hay iguales. La larga funciona para los iguales, la corta funciona cuando no hay iguales. Entonces vamos a observar si entre A y C hay iguales. O sea, para que esa fórmula sea verdadera, la larga, vean que no hay que hacer ningún cálculo. Solo saber si es verdadero para la fórmula larga. O sea, para cuándo es verdadera la fórmula larga o cuándo debe utilizarse la larga. La larga debe utilizarse cuando hay iguales. Entre A y C. Vamos a ver A y C. Bueno, aquí mismo lo pueden ver, A y C. ¿Cuáles son los que hay valores en común entre A y C? Estos de aquí. La intersección de ambos conjuntos. Ahí lo podían sacar. Pero si nos vamos arriba entre A y C, ¿cuáles son los iguales entre A y C? A y C. Hay iguales el 6, el 8 y el 10. Esos son los iguales. Entonces nosotros lo único que tenemos que verificar es que existieran iguales para que la larga se convierta en verdadera. Y es verdadera porque hay iguales. 56. Ojo a la 56. Tiene de todo el examen para repasar todo lo que ha salido en probabilidades. Vean. Eso es unión. La unión de los tres conjuntos da 1. Bueno, había una regla para que la unión de dos o más conjuntos diera 1. ¿Alguno la recuerda? Cuando la unión de conjuntos Tiene que dar todo entero. Todo El junto. espacio muestral, todo. Todo exactamente. junto. Para que el resultado de 1 debemos obtener o debemos tener, vamos a escribirlo así, debemos tener todos los elementos del espacio muestral. No hay que hacer ningún cálculo. Solo que ustedes sepan esto. Y qué bueno que están repasando. Vean, debemos tener todos los elementos del espacio muestral para que dé 1 la unión. Porque una cosa es intersección y otra cosa es unión. Para que la unión de dos o más conjuntos dé 1, debemos tener todos los elementos del espacio muestral. Vamos a ver si entre A, B y C reunimos todos los elementos del espacio muestral. ¿Qué me dicen ustedes acá arriba? No. No. Es como engañoso, ¿verdad? Porque vean, A es ¿cómo se llaman? Los números divisibles por 2. B son los divisibles por 3. Y C, los mayores o iguales que 6. Nos falta un elemento. Un único elemento es el que hace la diferencia. ¿Cuál nos falta? El 1. Falta el 1 para convertir esos tres conjuntos en todo D.
Por lo tanto, como hace falta un elemento, ya no me puede dar 1. ¿Y el 5? Ah, y el 5, correcto. Falta el 1 y el 5. Vamos a ponerlos aquí. Falta el 1 y el 5 para que ustedes cuando repasen, no porque falta, es falsa. Dice que el evento B está compuesto por 2 puntos muestrales. Los puntos muestrales son los elementos que tiene cada conjunto. Vamos a ver B, si tiene 2 puntos muestrales. B tiene 3 puntos muestrales, el 3, 6 y 9. Por lo tanto, esa proposición es falsa. Estaba bonito ese examen para empezar a practicar, digamos, para empezar a recordar, repasar. Vean, 57, 58. Lo más común que venga aquí son estas cajas, ruletas, dados. Eso es lo más común. Dice, para obtener la mayor probabilidad, vamos a responder 2 preguntas. Para obtener la mayor probabilidad de extraer un balón que sea de color blanco o azul, recuerden que la O es una clave importante. O significa más. Sumemos blancos más azules, eso es lo que dice. La O significa sumar. En probabilidad es sumemos. Sumemos los blancos más los azules. Dice que para obtener la mayor probabilidad de extraer al azar un balón de color blanco o azul, se debe elegir cuál número de bolsa. Bueno, aquí habla de bolsas. Saquemos los totales primero. 5, 1, 6, 4, 10. 10 suma la primera caja, primera bolsa. 15 la segunda. Siempre debemos tener primero los totales. 8 la tercera. 11. Bolsa número 1. Bolsa número 2. Bolsa número 3. Blanco o azul. Blanco son 4 y una 5 en la primera. 5 de 10. En la segunda, blanco o azul, 5 de 15. En la tercera, 5 de 8. Todas son 5, vean. Y en la 4, 5 de 11. Pero necesitamos saber en cuál queda mayor. Yo les recomiendo que mejor saquen, que pasen a decimales esos datos. No lo hagan a puro ojo para ir a lo seguro. La primera les da 0,5. O sea, 0,50. Recuerdan que le agregamos un 0. Sí, la segunda 0.33 La segunda 0,33. 2 y 0.45. y 0,45. ¿Dónde, en qué bolsa nos va a dar la mayor probabilidad? La 3. No, En la bolsa 3. La 58. La bolsa donde existe la menor probabilidad. Ahora vamos a sacar la menor probabilidad de extraer un balón que sea de color rojo o blanco. Vamos ahora con rojo más blanco. Rojo más blanco. Y de acuerdo a lo que tenemos acá, rojo más blanco serían 9 en la primera. Rojo más blanco son 9 de 10. En la segunda, rojo más blanco son 14 de 15. En la tercera, rojo más blanco son 7 de 8. Y en la última son 10 de 11. ¿Cuánto les dio 9 de 10? 0,90. 0,90. Da 0,9, pero tienen que Sí. agregarle 0, recuerden. El segundo, 0,93, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es dividiendo y pasando a decimales. El tercero, 0,87. 0,87. Y el último. Igual en la caja 3, ¿verdad? Menor probabilidad, caja 3. Caja 3. Vean qué rápido revisamos ese examen. Ya nos quedan solo 2.
Vamos a trabajar ahora que terminemos en las otras que quedan en un virtual, porque ya les he resuelto dos, entonces ahora yo les voy a poner uno en virtual en pantalla, ustedes van resolviendo para ver cómo están esos minutitos que quedan. Bueno, faltan bastante. Vamos a ver aquí, dice. Pregunta 59-60. Habla de hombres, mujeres y la lateralidad de esos estudiantes. ¿Cuál es la probabilidad de que sea una mujer de la lateralidad izquierda o Borde. Ay, ya, tonto. Este torneo es una que también afirma que los morados deben pelear por el primer lugar en la tabla de clasificación. Digo que no había Tratemos de cuidar los micrófonos ahí, porfa. Vea, solo necesitamos, ahora, que no se enreden, porque diga un es que vamos a poner uno, nada más, ¿verdad? No significa eso. Recuerden que decir una mujer de lateralidad izquierda corresponden a todas las que sean de lateralidad izquierda. Y decir un hombre no es que vamos a poner solo uno, no. Un hombre es todos los que sean de lateralidad derecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Que sean de lateralidad izquierda, mujeres. Mujeres izquierdas, 2. Hombres derechos, 30. Como sale el operador O, significa más. Sumemos. ¿Cuánto suma eso? 2 más 30. 32, de un total de 53. O sea que aquí la opción correcta correspondía a la opción C. Y por acá nos dicen que cuál es la probabilidad, ya en la última pregunta, cuál es la probabilidad de que sea un hombre de lateralidad izquierda y una mujer sin importar la lateralidad. Hombre izquierdo y mujer sin importar la lateralidad. Hombre izquierdo son 3. ¿3 más cuánto? Y mujer sin, 20. y mujer sin importar qué lateralidad tenga, 20. O sea, 3 más 20. 3 hombres izquierdos y 20 mujeres en total. Eso suma un total de 23 de un total de 53. Y eso se encontraba en la opción B. Estaba bonito ese examen. Profe. Total de izquierdos entre hombres y mujeres son 5. Ajá. Y de derechos son 50. Y 5 más 50. Ah, mira, hay un error ahí. Y el total da 53. Sí. Ahí hay un error. Hay un errorcito del examen. Esto fue apelable. Ajá. Aquí hay 55. Ah, pero hay un errorcito aquí. Esperen para ver. 2 y 3. Porque en 5. total serían 55, No. pero en el examen todas las opciones las dan con 53. Entonces Aquí, yo tuve... no, pero aquí es donde está el error, vean. En los derechos es donde está el error. Porque Ajá. 18 más 30 suman 48. Ajá. Ahí está el error. Que en ese caso esa pregunta, bueno, no afectaba la respuesta, pero la tuvieron que haber dado por ese error. Porque esto no se le, yo esto lo que hago es escanear el examen y proyectárselo a ustedes, ¿verdad? Pero Ajá, sí, sí. esto no se modificó. Pero sí, yo lo que quería saber es que sí hay un error. Sí, hay un error, por supuesto. ¿Qué observadora? Sí. Ujú. Bueno, pero en la respuesta no nos afectaba, ¿verdad? Pero sí había ese errorcito ahí en el examen. Bueno, vamos a No, pasar. en la respuesta no, porque todos dan 53. Sí, y no involucraba al 48, ¿verdad? Exacto. Sí. Vean, voy a detener un poquito aquí la pantalla. Yo no sé si ustedes ya habían 15, me dijo. Bueno, vamos a hacer aquí la 15. La 15 dice que al trazar un eje de simetría con x igual 3, aquí donde estoy trazando la línea morada, esa es para la 15. Dice que estoy en la 15, entonces de la figura 3, que es el rectángulo. Entonces un punto homólogo a 1 punto menos 1, marquemos 1 punto menos 1. 1 punto menos 1 es esta esquinita de aquí. Bueno, aquí vean, a ver si la logran ver. Esta esquinita, 1 punto menos 1. ¿Cuál es su homólogo?
esta otra esquinita de la derecha, porque está a la misma distancia del eje de simetría. Y esta corresponde a las coordenadas 5 en X menos 1 en Y. 5 con menos 1 sería el homólogo. Que eso estaría en la opción 5 con menos 1. Sería la opción C. No sé si ahí le queda claro. Yo no tienen pantalla, ¿verdad? Lo estaba haciendo ahí sin. Ahora sí, vean, tienen la pantalla. Voy a repetir la explicación, porque creo que no estaban viendo nada, ¿verdad? No, no estábamos Sí, viendo. no. Vean, lo que dice la pregunta es que tracemos un eje de simetría con x igual 3, y x igual 3 es una línea vertical, o sea, una línea que pase por el 3 de x, de esta manera. Y hablando de la figura 3 es esta, el rectángulo. Entonces, figura 3 es el rectángulo. Y nos piden que cuál es el punto homólogo a 1, menos 1. Y 1, menos 1 es este, vean. 1, menos 1 es esta esquinita del rectángulo. Aquí, 1 con menos 1. Este 1 con menos 1 se encuentra a la izquierda del eje de simetría. Entonces, su homólogo, 2 cuadros a la izquierda. Su homólogo va a ser 2 cuadros a la derecha. O sea que aquí estaría el homólogo. Y esas coordenadas de este punto equivalen a 5 con menos 1. Aquí 5 en X menos 1 en la Y. Que la respuesta estaba en la opción C. 5 con menos 1. Bueno, vean. Creo que ya varios se unieron ahí. No sé si a algunos se les está dificultando unirse. Solamente si no lo habían hecho tienen que registrarse. Es muy rápido. Con un correo cualquiera y le agregan ahí. Si les está pidiendo un código si les está pidiendo un código, es este código, vean, 029881. Ya tengo 11 aquí al chat de Zoom, digamos.
Vamos a ver, dice cómo quedaron por ahí. Dice que la opción A la marcaron 10 personas. La opción C 4 y la última, a los que les dio tiempo, porque eran 24 personas, solo 15 respondieron. Y vean que la opción correcta estaba en la opción A. Aquí vean, ahí está la pregunta. Dice, considere la siguiente información sobre un estudio estadístico. Se ha registrado el peso, masa en kilogramos de 250 estudiantes de un colegio. Al resumir los datos, se obtuvo que la mediana es 67,4. La moda es 65 y la media aritmética 74. De esas 250 personas se puede afirmar que, y la correcta era la A, ¿qué podemos afirmar? La moda es el dato que más se repite, entonces la moda era 65 y la opción A decía que el peso más usual es 65. Las otras no tenían que ver nada con... No tenemos la certeza de que 125 pesaban 74, o sea que la mitad pesaban 74, eso no tenemos certeza. O no teníamos al menos, o no sabíamos que al menos un estudiante pesara 67,4. Eso no tenemos la certeza, porque recuerden que eso me lo da solo el mínimo y el máximo. Y al menos 125 personas pesaban menos de 65, tampoco sabíamos. Lo único que sabíamos es que la moda es el dato que más se repite, en ese caso es el dato más usual. ¿Les queda claro? Bueno, no sé si lo sacó de la pantalla Zoom y están en la pantalla otra, pero ahí está la explicación. La opción correcta era la A. Vamos con otra. No sé si alguno tiene alguna duda sobre esa. Tienen un tiempo para presionarles con el tiempo, ¿verdad? Pero vamos a ir con la otra. La intención es que estemos repasando todo este rato. Siguiente pregunta. Ahí en pantalla a ustedes se les va a activar la siguiente pregunta.
Bueno, por aquí nos vamos a ver el reporte. Muy bien, anduvieron por ahí. Ahora sí, hubieron más personas respondiendo, 19-24. La correcta era la opción D, la última, y hay 16 personas que respondieron esa pregunta. Andamos muy bien con esa. Y sí hubo una persona que marcó la C y 2 la... Vamos a ver qué era el asunto aquí. Yo aquí puedo darme cuenta quién marcó mal y todo eso, pero mi intención es que ustedes se vayan familiarizando con esa aplicación, porque así podríamos trabajar las siguientes clases para que no sea solo yo el que esté explicando. Vean, analizar la siguiente estatura de un grupo de jóvenes aspirantes a integrar un equipo de fútbol. Se obtiene que la mediana de las estaturas es 178 y la altura más común y la altura que más se repite es 188. Ajá, entonces dice que ¿cuál es la moda? La moda era 188, es el dato que más se repite. Esa es la moda. Pero aquí no hay ninguna con 188, sino que dice que es un valor menor a 190. Eso sí es verdadero, 188 es menor a 190. No podía ser mayor a 189 porque era 188, por eso es que la opción correcta era la D. Vamos con otra, Todas tienen tiempo, ahora es para presionarlos con el tiempo. Vamos a ver cómo anduvieron. Bueno, bastante bien, porque tenemos igual 19-24. Hay 14 personas que marcaron solo la 2, que es la opción correcta. Y tenemos ahí 3 en la primera, 2 en la segunda. Vamos a analizar la pregunta. La pregunta indicaba, al analizar, eran los mismos datos de la anterior con otra información. Decía aquí que al analizar las estaturas de un grupo de jóvenes aspirantes a integrar un equipo de fútbol, se obtiene que la mediana de las estaturas 178 y la altura más, la que más se repite, 188. Entonces la primera decía
que si la altura máxima de los aspirantes era inferior a 178. Vean aquí. Nosotros habíamos hablado. Voy a hacer por acá en pantalla. Por ahí no sé si notan esa línea que está ahí, color celeste. ¿Cuál era la función de la mediana? Recordemos que la función de la mediana era partir a la mitad. Aquí en la mitad, en la pura mitad, se ubica la mediana. Y la mediana era, ¿cuánto aquí? 178. Entonces vamos a escribir aquí 178. En la mediana, aquí 178. Esa es la mediana. Vamos a ver por acá. 178 es la mediana. Entonces, ¿qué teníamos por acá? Un 50%. Ah, bueno, y aquí estaba el mínimo. Y aquí estaba el máximo. Entonces, la primera proposición dice que la altura máxima, o sea, el máximo, era inferior a 178. Aquí tienen que tener presente que el máximo, que es este valor que tenemos aquí, es un dato superior a la mediana. Y el mínimo, que es el que tenemos al lado izquierdo, es un dato inferior. Superior a la derecha e inferior a la izquierda. Y están hablando de 178, o sea, de la mediana. ¿Qué quiere decir eso? Que la primera proposición era falsa. El dato máximo, o sea, la altura, la estatura máxima, sin importar quién era, eso sí, eso no nos interesa quién era el máximo. Pero lo único que sabemos es que el máximo está a la derecha de la mediana. Y ese máximo es de un valor superior, no inferior. Por lo tanto, esta primera proposición se convertía en falsa. La segunda decía, el 50% de los aspirantes a integrar ese equipo miden más de 178. Bueno, estamos hablando de este 50, vean. Estaríamos hablando de este 50. De 178 a la derecha. De ese 50. Y ahí había un 50%, es verdadero. Ese 50% son personas que miden más o igual a 178. Un 50%, el lado derecho. Por eso es que la correcta era la segunda proposición. O la segunda opción. Esa era la correcta aquí. Solo la 2. Bueno, hagamos otra.
Bueno, tal vez ahí no les haya dado tiempo porque era más de cálculo. Vamos a ver cómo les fue por ahí. Sí, solo respondieron muy pocas personas, 15, 24, tal vez por el tiempo. Vamos a hacerla, vean, Sí, profe, por el tiempo. sí, por el tiempo, porque es un cálculo más, es de más tiempo. Y ahí teníamos, bueno, esta pregunta hablaba de Luis, que si Luis aprobó el curso y que si él tuvo una nota superior a 75. No tenían que sacar el de Ana ni de Juan, ¿verdad? Solo el de Luis. Entonces ustedes hubieran hecho esto en la calculadora de una vez. 100 aunque estaban fácil, eran 100 y 40. 66. Ah, 66 dio. Sí, Aunque vean, estaba fácil porque era 100 y 50. Entonces ustedes pueden hacer, si él sacó un 100 en la primera y era un 40, tiene todo el 40, ¿verdad? Más. A mí me salió 16,66. Vamos a ver, entonces vean. En la segunda nota en lectura sacó un 50. De un 30 solo tiene 15. Lo estoy haciendo sin cálculo, solo sacando los porcentajes directos, porque del 100, si él sacó un 100, tiene todo el 40. En la segunda sacó un 50 y valía un 30%, solo tiene la mitad, un 15. En la otra nota sacó un 50, de 20 va a tener 10 nada más, vean la relación, mitad nada más. Y en la última sacó un 100, de un 10% tiene todo el 10. Eso suma 75. Vamos a ver por qué les dio lo otro. Lo otro era que ustedes multiplicaran 40 porcentaje multiplicado por 100. Le sumaran 30% porcentaje y multiplicado por 50. Y le sumaran 20 porcentaje multiplicado por otros 50. Y por último le sumaran el 10%. Le multiplicaran 10%, multiplicado por 100, y eso le daban igual, da un 75. 75 fue la nota de Luis. No tenían que sacar la de Ana y Juan porque no preguntaban nada de Ana y Juan, ¿verdad? Entonces, 75. Luis arriba decía que se pasaba con un mínimo de 70, acá arribita. Entonces dice, Luis aprobó el curso. Claro, lo aprobó con un 75. Y Luis obtuvo una nota final superior a 65. Sí, pero inferior a 73 no. Por lo tanto es falsa. Ahí era solo la 1, o sea, la opción C. Bueno, vean que... Ajá. bueno, Y vamos yo a ver. hice la ninguna y a mí me salió correcta. Tienen toda la razón. Sí, todos Es que marcan. me dio Más bien 60. aquí la correcta es solo la 1. En el momento que yo hice el examen, seguro marqué mal porque yo tengo que marcar la correcta una vez. Entonces seguro por equivocación marqué ninguna. Pero sí, es solo la 1. Más bien no Profe, es... pero Ah, pregunta, disculpe, yo hice como usted lo sacó en la cara. pero así vea, 40% por 100, ¿verdad? Más Ajá. 30% por 50, más 20% por 50, más 10% por 100. Sí, así lo hice. 75 son.